para decirle al Señor, pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra en esta oportunidad. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí reunidos a una sola voz, Señor, para cantarte, glorificar tu nombre. Y también, Señor, a un solo sentir y pensamiento, deseando, Señor, de que nos bendigas por medio de tu palabra, que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestra alma, del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Señor, para discernir nuestras intenciones del corazón, Señor, y que también pueda modificar esos pensamientos e intenciones con las cuales nosotros te buscamos, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos que quites todo estorbo que pueda estar presente en la vida de cualquiera de los presentes, Señor. Alguna distracción, preocupación, Señor, apártala, apacíguala, y si fuera tu voluntad, elimínala en este momento, Señor. No permitas que el maligno robe esa bendición que tienes preparada para nosotros, Señor. Confiamos que tú nos vas a bendecir en esta oportunidad, Padre. Muchas gracias por tus bendiciones, Señor. Amén y amén. Pueden saludarse unos a otros, hermanos. Los jóvenes pasen a sus salones, los niños, jóvenes de 13 años en adelante, en este salón de acá. El resto pasen a los salones acá, a este lado de atrás. Muy bien. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bendecidos? ¿Listos para la palabra de Dios? Muy bien, entonces vamos al grano, ¿qué les parece? Abran sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1 en adelante. Como hemos estado viendo, hermanos, los meses, semanas anteriores hemos estado estudiando versículo a versículo la primera epístola del apóstol Pedro. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda epístola, vamos a comenzar con la introducción, que se conoce como una salutación, que era parte de lo que se acostumbraba en el tiempo antiguo, este tipo de saludos o salutaciones que se hacían a la hora de dirigirse por medio de una carta, porque lo que vamos a leer es parte de una carta. Eso es lo que significa epístola, es una carta. Veamos el versículo 1 que dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Hasta ahí lo vamos a dejar. Veamos, hermanos, que la segunda epístola de Pedro es bastante parecida. Si ustedes han tenido la oportunidad de leerla, es muy parecida a la epístola de Judas, con la diferencia que la de Judas es mucho más corta, pero toca temas y hace menciones casi de unas cosas pero muy parecidas. Algunos comentaristas sugieren que la epístola de Pedro, la segunda epístola de Pedro, al igual que la primera, algunos decían o dicen que no podía ser escrita por el apóstol Pedro, porque cómo es posible que un pescador tan brusco como era Pedro estuviera usando palabras tan refinadas en la primera epístola, palabras tales como preciosas, cuando habla de cosas preciosas o acerca de nuestra fe que es más preciosa que el oro. Pero en la segunda epístola, como bien dicen, nunca se queda bien con nadie. El lenguaje o el tono que usa el apóstol Pedro, la forma de escribir en el antiguo griego es bastante diferente. Por eso es que muchos comentaristas, por supuesto, no están en lo correcto. Ellos sugieren que Pedro no pudo haber escrito la segunda. ¿Cuál es la razón por la cual ellos piensan que no pudo haber escrito? Porque la forma en que se escribió, las palabras que se usaron en la segunda epístola, por cierto, usa palabras bastante diferentes a las que se usan en todo el Nuevo Testamento, que no las podemos percibir nosotros, hermanos, porque ya está traducida al español y para nosotros estas palabras sí son conocidas, pero en el original griego que se utilizó, sí, en esta segunda carta se utilizaron palabras que solamente están aquí. Parece que la persona que escribió no es la misma que escribió en la primera epístola, en esencia. Pero una de las razones, hermanos,
por las cuales podríamos decir que Pedro tal vez no escribió de la misma manera, como podemos ver en 1 Pedro 5:12, que la primera epístola se escribió por medio de Silvano. Veamos 1 Pedro 5:12, donde dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Como podemos ver, él dice por conducto de Silvano. Esto quiere decir que Pedro estaba dictándole a Silvano y Silvano era el que estaba escribiendo. Por eso es que la razón que el lenguaje o la manera que estaba escrita la primera carta era bastante refinada, porque tal vez Silvano tenía una manera bastante elocuente de escribir. Como nosotros podemos identificar que más o menos por de qué parte de Latinoamérica somos por las palabras que utilizamos, ¿verdad? Podríamos decir, esta persona por las palabras que utiliza segurito es de la ciudad de tal lugar, o segurito es del rancho tal, porque solo ahí usan estas palabras. Entonces es lo mismo que estaba pasando acá. Pedro estaba utilizando personas que se les conoce como amanuenses, que eran los que escribían y la persona dictaba. Lo mismo hacía el apóstol Pablo, que unas de sus epístolas las escribió por medio de Timoteo, otro por medio de otros hermanos que menciona siempre en la introducción o cuando se está despidiendo en las epístolas. Posiblemente la segunda epístola de Pedro, que es la que vamos a empezar a estudiar, es bastante diferente porque Pedro utilizó a otra persona como amanuense, o posiblemente, ahora sí, ese pescador con bastante poca educación fue el que escribió de su propia mano. Pero independientemente, hermanos, como podemos y vamos a identificar más adelante en el transcurso del estudio de esta epístola, vamos a ver que fue inspirada por el Señor. Independientemente de quién la haya escrito, quien la inspiró fue el mismo Dios. Ahora, una de las razones por las cuales hay personas que dicen y tratan de desprestigiar esta carta de que fue escrita, que no fue escrita por medio del apóstol Pedro, es porque uno de los mensajes centrales de esta epístola es la advertencias acerca de los falsos maestros. Obviamente los falsos maestros no les conviene tener una epístola como esta en medio de la palabra de Dios, porque señala los errores doctrinales o parte de los errores doctrinales que ellos están predicando, como aquellos que menciona en el capítulo 3, que habla de aquellos burladores que se burlan de la segunda venida del Señor Jesucristo, porque ustedes no sé si están enterados, pero hay iglesias o movimientos religiosos completamente que no creen en el infierno, no creen que Cristo va a volver por su iglesia, no creen en la resurrección de los muertos, no creen que hay juicio eterno para aquellos que no se arrepientan. Obviamente les cae como anillo al dedo a estas personas decir que este libro no pertenece a la Biblia. Sí estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Vemos, hermanos, que también sugieren de que fue otra persona, ¿no?, que escribió en el nombre de Pedro, pero que usó una copia del libro de Judas o viceversa. En el capítulo 3:1 dice: esta es la segunda vez que os escribo, dice el apóstol Pedro, o quien escribió esta epístola. Así que de manera que podríamos decir que si esta persona, un verdadero creyente, un verdadero cristiano, hijo de Dios, estuviera usurpando el nombre del apóstol Pedro, estaría haciendo uso de muchas mentiras. Una de ellas sería: esta es la segunda vez que les escribo. De manera que podemos determinar que esta carta fue dirigida a los mismos hermanos que fue dirigida la primera carta, y también es dirigida para cada uno de nosotros, ¿verdad? En el 1:1 se identifica a Pedro como él, Pedro, donde dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Él mismo dice que él escribió la epístola, él está dirigiendo esta carta a todos los hermanos. En el 1:16, 18 dice, hace mención de haber estado presente en la transfiguración allá en el Monte Santo. ¿Sí se acuerdan de esa escena, verdad? Donde está Pedro, está Juan
y el Señor Jesús se transfigura y Pedro hace un comentario bastante fuera de lugar: Señor, qué bueno que estemos aquí porque así podemos hacer una ramada para Abraham y para Moisés. Si se acuerdan de eso, ¿verdad? En los evangelios. En el 3:15 menciona sobre los escritos de Pablo, cuando dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Vemos que él hace bastantes referencias a cosas que obviamente deben pertenecer al apóstol Pedro. Así que no hay manera que podamos desconfiar. Aparte, hay personas con muy buena reputación a lo largo de la historia que han estudiado la autenticidad de esta epístola y que sí está inspirada por medio del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Aparte, en el verso 1:14 dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. El apóstol Pedro está a punto de partir con el Señor a la hora de escribir esta epístola. Se cree que se escribió tal vez en Roma. Posiblemente se escribió en Roma ya cerca de los años 64, posiblemente, que fue el tiempo en que él, algunos dicen que fue torturado por Nerón, el emperador Nerón. En Primera de Pedro, hermanos, 5:12, vemos que el apóstol Pedro hace una alusión a, veamos, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. En la primera carta, el apóstol Pedro, uno de los temas centrales, como es el tema central de casi toda la escritura, es la gracia de Dios. En la segunda epístola no es diferencia, también hace mucha mención sobre la gracia de Dios, con la diferencia que en la primera epístola Pedro hablaba sobre cómo tener una vida santa y cómo vivir nuestras vidas cristianas santamente. Era el énfasis, a causa del sacrificio que ha hecho Cristo por nosotros y poniendo a Cristo como ejemplo, como debe de ser, ¿verdad? Pero en esta carta, hermanos, aparte de hablar de la gracia, hay dos temas que sobresalen mucho en toda la epístola, que es bastante corta, solo son 3 capítulos, pero contiene una enseñanza tan profunda como lo vamos a ver más adelante. Los dos temas que menciona grandemente es el conocimiento pleno de Dios, como vemos en el versículo 1, donde dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esa frase, conocimiento o conocimiento pleno de Dios, se repite en los 3 capítulos 13 veces, hermanos. De manera, hermanos, que tenemos que tener como suma importancia que el tema de la palabra de Dios también es el conocimiento verdadero de Dios. Pedro lo resalta mucho en su epístola. ¿Por qué? Porque lo hace, hermanos, porque solamente conociendo a Dios es como le podemos servir como Él se lo merece. Solamente conociendo a Dios, conociendo quién es Dios, vamos a poder adorarle como Él requiere que le adoremos, vamos a poder obedecerle, porque teniendo un conocimiento equivocado de quién es Dios, podemos practicar cualquier tipo de herejía. Y no se refiere a un conocimiento, hermanos, mental, no se refiere al conocimiento que menciona Santiago acerca de los demonios. Dices: ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, ¿y qué dice? Tiemblan. No se trata de eso. El hecho de que nosotros tengamos un conocimiento mental, intelectual, de que Dios existe, todo el mundo lo sabe eso, ¿verdad? Solo los ateos dicen que Dios no existe, pero interesantemente ellos hablan mucho de Dios y están tratando de demostrar que Dios no existe, pero sí tienen conocimiento de que hay un Dios, aunque ellos lo nieguen. Pero no se refiere a ese conocimiento intelectual, de saber nada más que Dios existe, nada más de saber que Cristo murió en una cruz por nuestros pecados, porque todo el mundo sabe eso.
Hasta las religiones falsas saben eso. Estamos hablando de saber intelectualmente, todos saben eso. Todo el mundo a quien usted le pregunta, ¿tú quieres ir al cielo? Le van a responder sí. ¿Sabes cómo ir al cielo? Pues dicen que creyendo en Jesús. Pero verdaderamente no todos los que tienen ese conocimiento intelectual van a ir al cielo, sino que los que verdaderamente tienen el conocimiento espiritual de quién es Dios y qué ha hecho a favor nuestro. Y principalmente, quiénes somos nosotros delante de Dios y su santidad. Porque, hermanos, hay una gran, pero gran y lamentable situación hoy en día en todas las religiones, iglesias que se dicen ser cristianas también. Que muchos que dicen ser cristianos no conocen a Dios, pero también no se consideran pecadores. Es más, hace poco escuché a un predicador bastante famoso que tiene una manera bastante rara de vestir y bastante rara de predicar, pero que tiene una gran popularidad entre el mundo americano. Este hombre dice que él, desde que confesó que Jesús es su Señor y que reconoció que Cristo murió por sus pecados, dice este hombre que él ya no peca. Fíjense bien, y es un hombre que tiene una influencia bastante grande en la juventud de hoy en día. Estoy hablando de gente americana, ellos nomás hablan inglés. Pero este tipo de enseñanza, hermanos, no está nada más en un lugar, no está nada más en un par de docenas de personas. Esto se está esparciendo como una plaga alrededor de todo el mundo. Hay bastantes movimientos que ni siquiera sabemos que se están levantando en estos días, en contra de la verdadera fidelidad a Dios. Por eso es que es bien importante que el conocimiento pleno de conocer quién es Dios y qué ha hecho Él por nosotros y quiénes somos nosotros sin Cristo y sin su sacrificio, es muy importante conocerlo. Porque solamente cuando nosotros conocemos cuál es nuestra verdadera condición es que podemos necesitar un Salvador. Y es la única manera cuando podemos saber que Cristo verdaderamente nos ha salvado y de qué nos ha salvado. Pero si nosotros creemos que no somos tan malos como luego a veces nos hace creer el mundo, porque no hemos matado, porque no hemos robado, sino al contrario porque hacemos cosas buenas. Y no tiene nada de malo hacer cosas buenas. De hecho, Dios nos manda que hagamos buenas obras. Pero no es las buenas obras las que nos van a llevar a Dios. Recordemos que el mensaje de la palabra de Dios menciona que las buenas obras son el fruto de que Dios está en nuestros corazones. Y no es el medio para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, podemos ver, hermanos, que Pedro hace mención del conocimiento de Dios y también hace muchas advertencias acerca de los falsos maestros y de los burladores, que no son personas diferentes, son los mismos. Porque solo el hecho, hermanos, de que alguien presente desde un púlpito a un público y le esté predicando atributos que no pertenecen a Dios. Escuchaba a otra persona que también tiene un gran movimiento cristiano, un movimiento bastante fuerte que se está levantando, que tiene, hermano, de veras, si no tienes un conocimiento pleno de quién es Dios y qué dice su palabra, lo pasas por un buen maestro de la Biblia. Pero está completamente equivocado. Él dice cosas tales como que Dios puede cambiar sus atributos. Sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Pero también es justo. Esta persona, y es un movimiento bastante grande y fuerte hoy en día, mencionan que Dios sí tiene que cambiar su amor. Por ser amor debe de dejar de ser justo para podernos perdonar, y eso es imposible. Porque la misma escritura dice que Dios no puede cambiar. Entonces, es algo bastante complicado, no es el tema en esta oportunidad, pero Dios, por eso es que se hizo hombre para cumplir su justicia y no dejar de ser amor, porque nos ama. Por eso es que Cristo murió en la cruz. No hubo un cambio.
No es que Dios dejó de ser amor, dejó de ser justo y se volvió injusto para podernos perdonar, porque Él no puede cambiar, sino que Él tuvo que derramar su justicia sobre su propio Hijo para poder justificarnos y salvarnos a nosotros. Esa es la verdad, pero hay personas que niegan hoy este tipo de cosas. Por eso, hermanos, es que es muy importante que pongamos atención al mensaje de la palabra de Dios y tener un verdadero conocimiento y un conocimiento pleno de quién es Dios, cuál es su obra, también cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros, que nosotros obedezcamos. Entonces, hermanos, vemos que tenemos que conocer a Dios a la manera como el Señor Jesús lo mencionaba en el libro de Juan, capítulo 17, verso 1 en adelante. ¿Recuerdan la oración que el Señor hizo por sus discípulos antes de ir a la cruz? ¿Se acuerdan de esa? Dice en el verso 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quién, hermanos, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿De qué manera podemos conocer a Dios? ¿De qué manera podemos conocer a Jesucristo? Debe ser por medio de su palabra. Es por medio de su palabra, de entender cuál era nuestra situación antes, nuestro pecado que nos llevaba directamente al infierno y cómo es que Cristo ha venido a salvarnos por amor de su propio nombre. Todo este tipo de cosas es importante conocer. Así que, hermanos, estos son los dos grandes temas que se van a ver. Entre ellos vamos a ver muchos más bastante interesantes, pero sobre todo el verdadero conocimiento de Dios y las advertencias acerca de las falsas doctrinas, falsos maestros y los burladores que se burlan de la palabra de Dios, aún de los mismos ministros de Dios que sí están predicando fielmente a su palabra. ¿Por qué, hermanos, este tipo de llamados? Porque, hermanos, hay grandes problemas hoy en día en todas las iglesias que se dicen ser cristianas verdaderas. Eso no lo podemos evitar. Hay peligros bastante grandes, hay doctrinas de error bastante sutiles, hay unas muy descaradas que es increíble que la gente siga ese tipo de personas, pero hay otras que sí son bastante sutiles. Vemos que hay gente que es perversa, que está siguiendo sus propios propósitos. Algunos de ellos nada más es alcanzar fama, popularidad o sentirse que son importantes. O algunos, y la mayoría de ellos siempre van por el dinero, el reconocimiento, porque como que les parece muy buena idea, ¿no? Bueno, sirvo a Dios, pero también me beneficio yo mismo. Pero la verdad es que lo que los motiva es beneficiarse a sí mismos. Personas que lo que quieren es una buena paga sin esforzarse mucho, o algunos nada más quieren que sus videos corran por todo el mundo y que la gente los conozca, ser alabados, ser felicitados por todo el mundo, admirados por todo el mundo, pero piensan que eso es servir a Dios. No tiene nada de malo que la gente reconozca el esfuerzo y la fidelidad que la persona puede tener, pero en el fondo, hermanos, sí es bastante dañino para todo aquel que comparte la palabra de Dios por causa de que todavía tenemos un corazón que está inclinado a hacer el mal, que todavía está inclinado a envanecerse. Así que los halagos, hermanos, no son malos en sí, pero si una persona no mantiene los pies firmes sobre la tierra, puede llegar a envenenar su ego, su alma, y puede llegar a dejar de servir a Dios por servirse a sí mismo. Entonces, como les decía al principio, esa es una de las causas por las cuales muchos están interesados en decir que la segunda epístola de Pedro no la escribió el apóstol Pedro, porque no podría ser porque no se parecen las dos epístolas en la forma en que ha sido redactada. Pero vemos que esto es porque no les conviene. No les conviene que haya
no solo una, hay 2 epístolas, porque la de Judas es parecida, en la cual denuncian las actividades corruptas de muchos predicadores que estaban en la época, que vendrían pronto y que ya están presentes en nuestro tiempo. Y los podemos ver por todos lados, hasta en las pancartas, en las publicidades de la calle, en las redes sociales, los podemos ver en la televisión. Hay canales ya que dicen ser cristianos, radio, televisión de todo tipo, en las que podemos ver que está infestado de gente sin vergüenza que se está lucrando de la palabra de Dios. Entonces, hay doctrinas peligrosas, hay personas peligrosas, y como dice la palabra de Dios, necesitamos estar alertas. Tito capítulo 1, verso 16 nos explica el por qué. Porque hay personas que dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Obviamente, hermanos, son personas abominables, reprobados, pero por Dios. Pero son alabados por muchas personas que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Son exaltados y hasta los defienden. Si usted se atreve a poner un comentario nada más corrigiendo sus herejías y decirle, no, hermano o señor apóstol Lobo de tal, eso que usted está diciendo no está en la palabra de Dios, hermano, le van a llover un montón de insultos y van a empezar a decir que usted es un legalista, un religioso, una persona que no tiene amor, que cómo se atreve a estar criticando a un siervo del Señor. Es una cruda realidad, pero así pasa. A mí me ha pasado y ya no lo vuelvo a hacer. Entonces, hermanos, el llamado del Señor a este tipo de personas no lo debemos identificar por medio de que lo bien que visten, lo bien que hablan, la personalidad imponente o agradable que puedan tener las personas, porque hay personas que tienen una personalidad muy atractiva, me refiero no en gustos sensuales, sino me refiero a que hay personas que atraen su personalidad, querer escucharlos, hablan bastante bien, son elocuentes, algunos son muy populares. Hay personas que pueden convencer a alguien a hacer algo que nunca en su vida podrían haber dicho, nunca lo haría. Pero en la manera de hablar es cómo pueden convencer, y tenemos ejemplos de personas, no solo en las iglesias, sino en el mundo secular. Tenemos el ejemplo de Hitler, que por su retórica convenció a millones de personas a cometer todo tipo de crímenes, porque tenían ese tipo de convicción. Eso no sé, así que el llamado de una persona a ser un siervo de Dios no lo debemos determinar por medio de su personalidad, su fama, popularidad, por cuánto sabe o lo agradable que se pueda ver o lo bonito que hable, sino que debemos determinarlo, hermanos, por medio de lo fiel que es esa persona al trazar la escritura. Eso es lo que debemos determinar el llamado de una persona que está al frente en un púlpito. Si está trazando correctamente la palabra de Dios o solamente está expresando ideas que le convienen a él o a esa persona para dárselo a la gente, para manipularles. Sino que tenemos que ver, hermanos, como dice 2 de Pedro 2:18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Los seducen con concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Son esos deseos o impulsos desordenados que nosotros tenemos. Regularmente el más común y popular es la avaricia. ¿Cuántas personas no tienen deseo de tener más? Bueno, dicen, no, lo mío no es avaricia, o es avaricia pero de la buena. Pero no hay tipo de avaricia buena. El hecho, hermanos, de querer tener más, cuando la Escritura dice que nos conformemos con tener sustento y abrigo. Pues esto no quiere decir, hermano, que si podemos, bajo nuestras capacidades, trabajar un poco más fuerte o más inteligente, poder obtener una mejor ganancia, no quiere decir que esté mal. Pero este tipo de lugares lo que hacen es
estimular la avaricia. Por medio de decirles, tú mereces, porque eres el hijo del rey, mereces tener tantas casas o los mejores carros del año o vestir de cierta manera. Están estimulando la avaricia. Pero no solamente eso, estimulan el feminismo. Hoy en día, que es bastante común y bastante peligroso, que yo les garantizo, hermanas, que es de lo más peligroso que hay hoy en día. El rebelarse contra las autoridades, principalmente contra el varón, eso lo estimulan hoy en día. Hay señoras diciéndose ser pastoras en los púlpitos con un montón de multitud de mujeres y hombres que yo no sé qué hacen en ese lugar escuchando ese tipo de mensajes, porque están estimulando conforme a las concupiscencias de la carne. Gente que quiere escuchar un tipo de mensaje y lo encuentra en este tipo de personas. ¿Por qué? Porque no les gusta la corrección de la palabra de Dios. Vemos, hermanos, como lo decía hace un momento, que el llamado se debe mostrar en la fidelidad que la persona está exponiendo el mensaje de Dios. Primera de Timoteo 4:6, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Son palabras de Dios para cada uno de nosotros. Segunda de Pedro 1:1, volvamos allá. Entonces vemos Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Veamos que el apóstol Pedro se hace identificar que él es el que está escribiendo o mandando esta carta. Hace el uso de la palabra o de su antiguo nombre de Simón, que tiene que ver o está relacionado con uno de los patriarcas de las 12 tribus de Israel, Simeón. Pero hace uso también del segundo nombre, que es, o más bien como un apodo que el Señor Jesús le puso, que es Pedro, que en el griego, hermanos, en el griego es Pedro, pero significa piedra, y en arameo es Cefas, como podemos ver en Juan 1:42, y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pero esta piedra no quiere decir, como luego dicen los católicos, que es la piedra del fundamento en el cual Dios va a edificar su iglesia. Esa piedra se refiere a una piedra que se desprende de una piedra enorme, que esa piedra es Cristo. Y todos, y Pedro en su primera epístola dice que nosotros todos somos piedras vivas. O sea, de manera, hermanos, que cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes verdaderos, estamos constituyendo o construyendo el templo de Dios, que somos todos nosotros, hecho por medio de piedras vivas, que somos cada uno de nosotros. Posiblemente Pedro se identifica como Simón Pedro, usando los dos nombres, el antiguo nombre y el nuevo, haciendo referencia a su pasada vida o su vida antigua antes de llegar a Cristo, y haciendo uso de su vida ya renovada. Como les decía hace un momento y como lo leímos, él ya está a punto de ser sacrificado, como el Señor Jesucristo le había mencionado ya. Entonces, hace también uso, cuando dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, la palabra siervo es doulos, que significa esclavo. A diferencia de lo que nosotros conocemos como un siervo, no estoy hablando de un venado, sino estamos hablando de un servidor. La palabra que nosotros conocemos como servidor en español está muy mal aplicada al término bíblico, porque un servidor es alguien voluntario, es así, ¿verdad? El servidor decide dónde servir, a qué hora servir y hasta dónde servir y cuándo. Y hasta se puede negar. Puede decir, bueno, como es voluntario, no voy a ir y nadie me puede obligar. O como es voluntario, nada más voy a hacer de aquí hasta acá. La diferencia, hermanos, es que no es la palabra que se utilizó en el Nuevo Testamento
siervo, y aún en el Antiguo Testamento no es siervo el que se utilizó, sino la palabra es esclavo. En el griego siervo es doulos, la que se utilizó acá, que es nada más y nada menos que esclavo. Y en el tiempo antiguo, en los tiempos que se escribió estas palabras o esta palabra, el esclavo no tenía derechos. El esclavo era nada más y nada menos que lo que es, un esclavo, sin derechos, sin opinión. El amo de esa persona o el dueño de esa persona decidía a qué hora comer, qué cosas hacer, y hasta podía decidir hacer lo que le diera la gana con él, podía hasta matarlo, y no era ilegal. ¿Por qué? Porque un esclavo se consideraba casi al nivel de los animales y de las cosas, de manera que un esclavo era pertenencia de una persona. Iba a depender del amo si ser buena gente o mala gente con esa persona, al que tenía como esclavo. Si un esclavo se comportaba mal, ese esclavo era azotado. Si ese esclavo era buen esclavo, podría recibir premios, pero estaba a voluntad plena de su amo. De manera que habían esclavos que tenían la buena fortuna de tener buenos amos, que los trataban decentemente y bien, pero habían unos que eran bastante crueles. Cuando Pedro se hace llamar como un esclavo del Señor Jesucristo, él está rebajándose humildemente a la posición más baja en la sociedad. No es como ahora algunos se levantan el cuello. Claro que debemos de ver que ser siervo de Jesucristo debe ser algo que nos debe de llenar de mucha honra, pero no era el aspecto social de esa época, sino era algo bastante vil. A nadie le gustaría poner en su perfil de sus redes sociales, yo soy un homeless, no, ¿verdad? O yo soy no sé, algo despectivo. No lo haríamos. ¿Por qué? Porque no queremos que tengan una opinión mala de nosotros. De hecho, hay personas que se ponen ahí doctor, abogado, y se ponen una lista de grandes títulos. Y ahora si son cristianos dicen, soy salmista, profeta, evangelista, apóstol, doctor, arcángel y muchas cosas se ponen ellos, porque quieren presumir que son grandes. Pero no era este el caso del apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice, soy un esclavo. Un esclavo. Entonces, hermanos, podemos ver que el esclavo era nada menos que eso, un esclavo. Un esclavo de Jesucristo. Vemos que la escritura, vemos en la escritura muchos grandes hombres de Dios, siervos de Dios o esclavos de Dios, que ellos mismos se llamaban esclavos de Dios. Tenemos el caso de Moisés, tenemos el caso de Josué, de David, el rey más grande de la historia de Israel. Tenemos a Pablo, a Santiago, tenemos a muchos grandes y fieles siervos de Dios que se hacían llamar el esclavo de Dios. Tenemos al mismo Señor Jesucristo, que Él también se hizo llamar, o más bien tuvo la forma de esclavo. Él tomó esa forma de esclavo, como dice Filipenses 2. Vamos para allá. Filipenses 2:5. Y no solamente nos enseña la escritura que Jesús tuvo o se presentó en este mundo en forma de hombre, en forma de esclavo, sino que también nos manda a que imitemos su manera de pensar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y esa palabra es esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mismo Dios Todopoderoso se humilló, se hizo no solamente un hombre, pero fíjate, no vino en una forma de un rey humano, no habitó en el trono más grande de la época, no vestía la mejor ropa de la época. Un sinvergüenza decía,
pues sí montaba un burro, pero el burro estaba nuevo, nunca lo había usado nadie. O sea, gente sin vergüenza. No están entendiendo el punto de la Escritura. El Señor Jesús se humilló, vivió pobremente, humildemente, y no solamente eso, murió en una cruz por nosotros. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él se humilló a sí mismo y lo hizo voluntariamente. Y de ese pensamiento es el que tenemos que tener nosotros. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, también tenemos que tener el pensamiento que somos esclavos de Cristo. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El hecho de decir, hermanos, ya no vivo yo, quiere decir que ya mis deseos, mis pasiones, mis preferencias ahora le pertenecen a Cristo. De manera que ya ahora ya no soy yo quien toma las decisiones en su totalidad, sino que ahora yo debo de consultar a Cristo. ¿Cómo ves, Señor, si puedo hacer esto? Ya no podemos contar con el tiempo que le debemos dedicar a Dios, ni siquiera nos pide que estemos las 24 horas en la iglesia, sino que nos sigamos congregando. Pero a veces muchos de nosotros contamos con el tiempo, que es bastante corto, por cierto, lo utilizamos para hacer nuestras cosas. No estamos dedicándole lo que le corresponde al Señor. Hacemos planes con el tiempo de Dios, hacemos planes con el tiempo devocional que le corresponde a Él. Cuando necesitamos tener comunión con Él en privado, decidimos hacer otras cosas que son de poco provecho. Pero no debe de ser así. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la razón suficiente para que nosotros sigamos adelante. Es la motivación suficiente para que nosotros podamos seguir a Cristo y obedecerle como nuestro amo que es. Así que Cristo es nuestro amo. Ser cristiano significa ser siervo de Cristo, ser esclavo de Cristo, quiere decir que estamos completamente a su servicio. Pero no tenemos un amo que es cruel, tenemos un amo que es bueno, que es bondadoso, que procura lo bueno para nosotros y que si nos disciplina lo hace para nuestro bien, para que participemos en su santidad. Entonces, hermanos, también Pedro hace el uso de que él es siervo, pero también apóstol de Jesucristo. Apóstol significa enviado, pero esto, a diferencia de lo que muchos dicen ahora en las televisiones, aquellas personas que visten muy elegante y que hablan cosas infladas que ni siquiera ellos entienden, que dicen que son apóstoles y que ellos tienen la autoridad de decirle al coronavirus que se detenga y no se detuvo, y que dicen que pueden atar al diablo y no lo pueden atar, y que pueden decir, decretar y declarar, cosa que es una payasada nada más. No es el mismo o no es el apostolado, esos son falsos apóstoles. Este tipo de apóstol fue llamado directamente por mano del mismo Señor Jesucristo. No fue por medio de un sueño, no fue porque un día se levantaron con muchas ganas de ser apóstoles. No, estos hombres, como el apóstol Pedro, fueron llamados directamente del Señor Jesús, instruidos directamente por Él, y les dio Él directamente en persona, físicamente les dio su autoridad. Vemos en Lucas 6:13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Todos sabemos, ¿verdad?, esa historia. La hemos visto en películas. Entre ellos estaba el apóstol Pedro. Fue un llamado directo, persona a persona, en vivo. Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, estos 12. Pero había muchos seguidores. Vemos Mateo 28:18,
que el Señor Jesús, antes de ser llevado al cielo, después que resucitó, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesús les dio esta encomienda directamente a los apóstoles. Y ellos escribieron su palabra y la han dejado para nuestra instrucción también hoy en día. De manera que podemos decir, hermanos, que estamos bajo el fundamento de los apóstoles, escrituralmente hablando, así que no necesitamos un apóstol físicamente porque ya tenemos sus escritos acá. Lo que necesitamos es una persona que se pare y trace correctamente la palabra que Dios nos ha dejado en las escrituras. No necesitamos una persona que viaje en un jet privado y que diga que tiene que ir a las naciones a cumplir la voluntad de Dios. Eso es falso. No es la voluntad de Dios. Lo que necesitamos es poner atención a las palabras que el Señor nos ha dejado. Entonces vemos que, volvamos a 2 de Pedro 1, Él nos muestra que Él es Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, se está refiriendo a los que dirige la carta, de manera que esto es también para nosotros, a los que habéis alcanzado, y la palabra alcanzado misericordia, hermanos, no quiere decir que la ganamos nosotros mismos por nuestros propios esfuerzos. No se refiere a aquellas personas que ayunan por tantos días, tantas horas, que oran tantas horas al día, que leen la palabra de Dios al día, que dan tanto dinero de diezmos y ofrendas, que no faltan al culto, cosas que son muy necesarias y básicas, pero que no se refiere a eso. Se refiere que nosotros hemos alcanzado misericordia. Cada creyente en el Señor Jesucristo, cada creyente verdadero ha alcanzado misericordia, pero no por su propio esfuerzo, sino que se refiere, la palabra que se usó en el griego para alcanzar es lachano, que es obtener de manera divina algo, un regalo, ha sido dado pero de parte de Dios. No es algo que nosotros nos ganamos con nuestro sudor espiritual, sino es algo que Dios, por su buena voluntad y beneplácito, le ha parecido bien otorgarnos gratuitamente por su gracia. A aquellos, entonces, de manera que Pedro dirige esta carta a todos aquellos que han alcanzado por gracia y por fe el favor de Dios. En pocas palabras, a todos aquellos que son hijos de Dios, entre ellos tú y yo. Dice, a todos los que hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Fíjate, es bastante abundante en esto. Los que han alcanzado por la justicia de Cristo, no por nuestras propias obras. No dice ahí a todos aquellos que le echan muchas ganas y que no faltan al culto. No dice cosas como esas. No es aquellos que no llegan, no faltan los domingos a la iglesia. No habla de ese tipo de cosas. Vemos, hermanos, que hace referencia a que el Señor Jesús y Salvador Jesucristo, pero dice antes nuestro Dios. Aquí hay que poner mucha atención porque el mismo apóstol Pedro llama a Cristo Dios. Hace referencia a la deidad de Cristo. Veamos en el libro de Juan, capítulo 20, que también Tomás, cuando estaba dudando y dice, yo no creo que Él resucitó hasta que yo mismo ponga mis manos en esas llagas. Dice Juan 20, 28. Verso 26, veamos. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente.
Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. El mismo Tomás en ese momento adoró al Señor y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor Jesús no dice acá que lo reprendió y no le dijo, no me digas Dios, sino le dice, Dios mío, y acepta esa alabanza. Colosenses 2:9, veamos otro ejemplo en el cual quiero abundar un poquito, hermanos, para que estemos un poco preparados cuando aquellos que digan que Jesús no es Dios. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesús. Jesús es Dios. Tenemos Romanos 9:5, hermanos. Romanos 9:5. El apóstol Pablo dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es, ¿qué, hermanos? Es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Muchos versículos en la Escritura mencionan o hacen referencia directa o indirectamente que Jesús es Dios. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No hace mención de dos personas diferentes, es el mismo. Se está refiriendo a Jesucristo y que Él es Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hebreos 1:5, el autor de Hebreos cita varios salmos y entre ellos dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, refiriéndose a Jesús, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, fíjate bien en esto, pon atención en esto, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Dios mismo le dice al Hijo, a Jesucristo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acaban. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios mismo le dice a Dios, a Jesús, y le dice los mismos atributos que Dios recibe en el Antiguo Testamento, en los libros de los profetas y en los salmos, de manera que Jesús es el mismo Dios. Joel 2:32 también, después, Joel 2:28, veamos. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre él remanente, el cual él habrá llamado. Y Pedro lo menciona estos mismos versículos en Hechos 2:16. Estos mismos versículos, el mismo apóstol Pedro los menciona, pero ahora hace un cambio entre Jehová, el Dios el Padre, y ahora lo menciona como al Hijo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel,
Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y todo es lo mismo, como lo pueden leer. Pero veamos el verso 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. La misma palabra de Dios, cuando se refiere a la obra de Dios, se está refiriendo a Jesús. Por eso es que Jesús viene a ser en el Nuevo Testamento el verbo de Dios, la palabra en acción, porque sabemos que el verbo es una acción, ¿verdad? La misma palabra de Dios, la voz de Dios, pero ahora en acción. El nombre de Jesús de por sí significa salvación, como dijo el ángel, le dijo a María y a José en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador, Él es nuestro Dios. Y Pedro, volvamos a Pedro, dice que la carta está siendo dirigida a los que hemos alcanzado esa gracia de Dios, esa salvación de Dios, mediante o por medio de la justicia que de Jesucristo nuestro Dios y Salvador. ¿A qué se refiere con la justicia? La justicia propia de Dios o la justicia propia de Cristo, porque sabemos que Él, a pesar que dice la Escritura que Él se hizo pecado, por nosotros se hizo pecado, pero Él fue sin pecado, que nunca cometió pecado, por eso se le conoce como el Cordero de Dios sin mancha. Él no tuvo pecado. Veamos en Romanos 3:21. Vamos a hacer nada más unas pocas menciones de más o menos de qué se refiere. No podemos entrar a profundidad en esta oportunidad. Dice Romanos 3:21 que es uno de los versículos, estos versículos son de los más gloriosos en la Escritura, hermanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, mira, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que significa, hermanos, rescate, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es justo, juez justo. Él tuvo que derramar su ira sobre su Hijo para cumplir su justicia y satisfacerla. De manera, hermanos, que el juicio de Dios venía sobre nosotros, que estábamos bajo pecado, y Él se puso en medio, entre medio de la ira de Dios, que venía a hacer justicia, porque todo aquel que peca merece la muerte, dice su palabra. Él se puso en medio de nosotros, y la justicia de Dios fue satisfecha por medio del pago que dio Cristo por medio de su vida. Y así nos ha rescatado a nosotros de la muerte, de lo que nosotros merecíamos. Eso se llama gracia. Gracia, la justicia de Dios fue derramada sobre su propio Hijo. Ahora, de manera, hermanos, que nosotros no somos justos porque somos buena gente, sino que ahora somos justos porque Dios mismo nos ha declarado justos. Él nos ha declarado justos, no me deben nada. ¿Por qué? Porque la deuda está pagada. ¿Y de qué manera fue pagada? Por medio de la muerte de aquel que nos amó. Así que, hermanos, tenemos mucho por qué estar agradecidos, y esa debe ser nuestra principal motivación para seguirle, serles obedientes a Dios, ser los verdaderos esclavos de Dios que necesitamos serle. Amén. Volvamos a segunda de Pedro. De manera que
hermanos, como vemos, que esta carta ha sido dirigida a nosotros, los que hemos alcanzado estas grandes y maravillosas bendiciones de parte de Dios y nuestro Salvador Jesucristo, por medio de una fe, porque sabemos que es por medio de la fe que lo recibimos, ¿verdad? Así que todo este mensaje, este juego de palabras un poquito confusas, está refiriéndose a la salvación otorgada por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe. Una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice Pedro, más adelante. Una fe, cuando dice igualmente preciosa que la nuestra, o sea, él se refiere a nosotros, que esta carta está dirigida a nosotros y a los que estaban en esa época, pero que la fe nuestra es similar a la de ellos, a la de él. Y cuando dice que es igualmente preciosa, no quiere decir que hay niveles espirituales más altos que otros, hermanos, sino que vemos que Dios nos ha dado una misma fe a todos por igual. Lo que necesitamos hacer, digamos en cierta palabra, es desarrollarla personalmente cada uno, que produzca esos frutos de justicia en nuestras vidas. Pero la fe ha sido dada a la misma medida. De manera, hermanos, que nadie puede sentirse superior a nadie. El apóstol Pedro, que era considerado el líder de los apóstoles, el que estuvo con Cristo, que tuvo hasta la desdicha de negarle por 3 veces y que el Señor Jesucristo mismo fue a restaurarlo después de resucitar. Lo primero que hizo el Señor Jesús fue: vayan y díganle a Pedro que voy para allá, porque quería restaurarlo. Pedro estaba destrozado después que traicionó a nuestro Jesús, a nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús va, lo busca y le pregunta 3 veces: ¿me amas? Lo restaura. Y una vez restaurado, lo manda a que vaya y predique y que cuide a sus ovejas. Lo mismo que nosotros debemos hacer. Entonces vemos que la fe de Pedro, que a pesar de que él tuvo una interacción bastante íntima y personal con el Señor Jesucristo en el ministerio terrenal del Señor Jesús, humanamente hablando, él no se levanta el cuello, él no presume como muchos luego hoy lo hacen hoy en día, sino que él dice que la fe nuestra es similar a la de él y es igual de hermosa, de preciosa. Nuestra fe, hermanos, no depende de nuestras acciones. Es un regalo que también proviene de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir: es que a mí Dios me ha dotado de mucha fe porque yo soy bastante obediente o yo soy muy lo que sea. Dios nos ha dado fe por su buena voluntad. Efesios 4:1 dice: yo pues, este es el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De manera que el Señor no tiene hijos favoritos, no hay superungidos. La diferencia entre un creyente y otro es que uno obedece más al Señor que otro. Y eso es lo que Dios está viendo. Dios no tiene gente favorita. Dios dice que no hace acepción de personas. ¿Se entiende eso, hermanos? Primera de Pedro 1:2, gracia y paz os sean multiplicadas. Segunda de Pedro 1:2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Como era costumbre, hermanos, podemos ver que el apóstol Pedro se está despidiendo, como en toda carta, o más bien está saludando. El saludo, hermanos, contiene 2 frases, una que se utilizaba en el Antiguo Testamento
que era paz, que era la palabra shalom, pero ahora va por delante gracia. Gracia. Gracia y paz os sean multiplicadas. Los mejores deseos que podemos darle a alguien. Ya la gracia de Dios está sobre nosotros y la paz de Dios por medio de Jesucristo, como dice Romanos 5:1, que dice que por medio de la fe ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios no está en guerra con nosotros, Dios no está enojado con nosotros. Es el mejor deseo que podemos darle a una persona, y el apóstol Pedro es un saludo que nos hace también a nosotros en este momento. Gracia y paz es una mezcla de la cultura judía y ahora la iglesia. Ahora, hermanos, pues casi voy a terminar. Cuando el apóstol Pedro dice, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, Jesús. Vemos, y como lo dije hace un momento, el conocimiento, hermanos, es bastante importante. Pero como les mencionaba, no es un conocimiento nada más intelectual. No nos debe de impresionar tanto el conocimiento histórico de nuestro Señor Jesucristo, que es tan grande y maravilloso, pero no solamente conocer de que Cristo vino y tuvo un ministerio terrenal y las cosas que hizo históricamente que están registradas, tanto que en la historia hizo una diferencia entre las fechas, un antes y después de Cristo, menciona la fecha, los años. No es nada más eso, se trata de un conocimiento pleno de Él, de quién es Él, de lo que ha hecho por nosotros, cuál es su voluntad para con nosotros. La palabra que se usó para pleno conocimiento es epignosis, y es un conocimiento completo, pleno, verdadero y profundo de quién es Dios. A diferencia, hermanos, en este tiempo se había levantado una secta que todavía creo que anda por ahí y ha mezclado y contaminado muchas iglesias que dicen ser cristianas, que es los gnósticos o el gnosticismo que se le conoce. La palabra gnóstico significa conocimiento, pero esta gente enseña que hay un conocimiento supremo, y sí lo hay, pero de una manera equivocada, que raya más en la brujería, que tiene que ver con cosas del espacio, gente que practica cosas para salirse o desprenderse de su cuerpo, su alma va volando, en los que practican adivinanzas o que perciben espíritus y cosas como esas, en que hay personas espiritualmente más fuertes que otras o superiores más bien, pero ese no es el conocimiento en el cual la Biblia nos habla, sino nos habla de un conocimiento de quién es Dios. Por cierto, una de las razones tan grandes, hermanos, por las cuales las iglesias están como están en una manera decadente, es porque no conocemos suficientemente a Dios. Por eso es que necesitamos, y les anticipo desde ya que próximamente vamos a estar hablando sobre los atributos de Dios, porque necesitamos saber quién es Dios. La gente habla mucho del amor de Dios, pero hablan de un amor romántico, de un amor sensual, un amor de peluches y poemas y canciones, que no tiene nada que ver con el amor de Dios verdadero. Hablan de una misericordia de Dios y presentan a Dios como si fuera una madre consentidora con sus hijos, y Dios no es así. Dios es justo, Dios es fiel, Dios es leal y sobre todo Dios es amor. Pero no es que Él sea más amor y menos justicia o más, Él no cambia, Él simplemente es. Entonces, el conocimiento, hermanos, del cual la Escritura nos habla, es de quién es Dios verdaderamente. Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De manera, hermanos, que es por medio de su palabra que podemos conocer nada más a Dios.
El apóstol Pablo no estaba peleado con que tuviéramos algún tipo de conocimiento y el apóstol Pedro tampoco lo estaba. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, que también es conocimiento, y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Si vemos lo que la oración del apóstol Pablo, que él pide en oración que abunde el amor y más en ciencia, que tiene que ver con el conocimiento verdadero de Dios y en todo conocimiento. Pero ¿cuál es el propósito de tener todo ese conocimiento? Es nuestra santidad. Tiene que ver con comportamiento. No tiene que ver con cosas así raras, escalofríos, sueños, temblores o cosas raras que luego hacen algunas personas. Que por cierto, es interesante que en esos lugares buscan cosas raras, estáticas, no sé, cosas que a ellos les llaman espirituales, pero que no tienen nada de ello, pero las practican porque no tienen el conocimiento de Dios, porque tienen un conocimiento equivocado de quién es Dios, cuál es la voluntad de Él. La voluntad de Él es que nosotros seamos santos, como Él es santo, que seamos obedientes. Tiene que ver con nuestra manera de vivir, nuestra obediencia a Él, nuestro temor a Él, nuestra fidelidad a Él, y no cosas que son raras. Colosenses 2:1-4, y con esto termino, hermanos, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? De eso se trata. De eso se trata, de conocer verdaderamente el misterio de Dios, que no es nada misterioso, está en su palabra, solamente necesitamos poner más atención. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos llene Él de su conocimiento. Obviamente, hermanos, esto no va a caer como arte de magia. Esto no es de que van a empezar a ponerse tus ojos blancos y estás recibiendo revelaciones raras. Esto va a hacer, hermanos, que Él ponga en nosotros ese querer y ese hacer. Que no se quede nada más en un buen deseo, sino que de verdad lo hagamos. Que estudiemos más su palabra, que pongamos más atención a su palabra, que se grabe en nuestras mentes, en nuestras conciencias, de manera que cuando estemos a punto de cometer un error que desagrade a Dios, esa misma palabra nos diga, no lo hagas. Que nuestras conciencias tengan convicciones tan fuertes que nosotros sepamos lo que es lo bueno y lo malo delante de Dios, y que así podamos vivir y así podamos hacer. ¿Qué les parece? Pidámosle a Dios que nos dé entonces ese conocimiento. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque, Señor, sabemos que tú tienes grandes cosas para nosotros, pero que nuestras mentes muchas veces están tan ocupadas, Padre, en cosas terrenales o cosas que creemos que son importantes y no le damos la importancia que realmente merece. Poner atención a tu palabra, Señor, para que podamos tener ese espacio disponible en nuestros corazones para meditar, ese tiempo, Señor, disponible para meditar sobre nuestros caminos y poder hacer por obra, Señor, ese conocimiento que poco a poco nos va revelando por medio de tu palabra, Señor. Por lo cual yo te ruego en este momento, Señor, y que priorices en nuestras vidas el hecho de que dediquemos el tiempo que necesitamos dedicarle, Señor, a poner atención a tu santa palabra, Señor. Pero danos el entendimiento, Señor.
Danos un entendimiento tan claro, de manera que no haya excusa para que nosotros podamos dejar de hacer lo bueno, Señor, y para que podamos nosotros dejar de hacer también lo malo, que nosotros no nos podamos echar para atrás y decir, yo no sabía que esto era malo, que esto desagradaba a Dios, sino que podamos tener ese conocimiento pleno de que tú eres un Dios santo y de que tú de verdad, Señor, estás trabajando en nuestros corazones, que estás presente, que tengamos esa convicción de que tú nos estás viendo las 24 horas al día, que tú estás siempre, Señor, vigilando nuestras acciones y que estás tratando con nosotros, Padre, de manera que participemos de vuestra santidad. Señor, te ruego que pongas en nosotros convicciones firmes para que podamos buscarte con sinceridad y que el poco tiempo que dedicamos para el estudio de tu palabra, Señor, se quede tan grabado en nuestros corazones que podamos vivir una vida plena, Señor, por medio de la dirección de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, Señor. Sigue bendiciéndonos con tu palabra, pero no solamente nos bendigas con palabras que resuenen en nuestros oídos, sino que estén meditando en nuestras almas, de manera que la podamos practicar cada vez más y más, Señor, hasta ir creciendo a la estatura de ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.